De empresarios, sindicatos y el gobierno federal aprobaron un incremento del 20% del salario mínimo general en México que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024. Ya escuchábamos ahorita algunas voces de los empresarios que pues les va a afectar y todo esto. Con este nuevo aumento, el salario mínimo subirá de 207.44 pesos a 249 pesos diarios para 2024, lo equivalente a 7.508 pesos mensuales, según el presidente López Obrador. Dicha cantidad dividida en dos da como resultado 3.754 pesos, que será el monto que recibirá por quincena una persona. Para hablar de este tema, saludo a Marco Antonio Córdoba, economista y financiero. Marco Antonio, buenos días, te extrañábamos. ¿Cómo estás? Buen día, Karina. Pues muchas gracias por la invitación, como siempre. Un gran Gracias. gusto contigo y con tu gran auditorio. Igual, y nos vamos a ir rapidito porque tienes otra entrevista con el colega Juan Carlos Zúñiga, así que aprovechamos al máximo el tiempo. Platícanos sobre este aumento del 20% que entrará en vigor en menos de un mes. Así es, Karina. Bueno, aquí es un incremento del 20%, pero aquí hay que ver que se compone de dos partes, Karina. Mira, una parte es lo que se conoce como un monto independiente de recuperación, Sí. ¿sí? Que viene siendo como el 14%. Y la otra parte es lo que se conoce como el incremento por fijación, que sería del 6%. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el próximo año, cuando se den las negociaciones salariales entre los sindicatos y las empresas, ¿sí? ¿Cuál va a ser lo que se va a tomar como negociación? El 6%. Ok. ¿Sí? No va a ser el 20%. Uh-huh. ¿Sí? El 20% dice, bueno, es el incremento del salario mínimo, pero ese 20% se divide en dos. Montos de independiente recuperación, que es la parte que se utiliza para la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Sí, y el 6% el incremento cotización. Es que algunos sindicatos, no, es que se elevó el 20% y quieren el incremento no mínimo del 20%, ¿no? En el incremento salarial. Así es, no el 20%, no. Aquí el incremento por fijación fue del 6%. La otra parte, que sería como el 14%, fue para el poder adquisitivo, ¿no? Entonces, la parte que podría ser ya para iniciar las negociaciones entre los sindicatos sería el 6%, ¿sí? Okay. Un 6%, ¿no? Entonces, sí, para tener claro este punto de partida, ¿no? Ahora bien, un 20%, ¿qué significa, Karina? ¿Sí? O ¿qué ha significado, ¿no?, estos incrementos que se han venido dando en estos últimos años al salario mínimo? Ha tenido un impacto positivo. ¿Sí? Si lo vemos por el lado del trabajador, incluso por el lado de la economía, Karina, vemos que ha significado un impacto positivo, sobre todo en el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque los incrementos del salario mínimo han estado por encima de la inflación. Por ejemplo, la inflación este año va a cerrar en un 5%. Sí. Y el incremento se está dando por encima el incremento en conjunto del 20%. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque es un incremento en términos reales. Además, que se estén dando estos incrementos, al incrementar el poder adquisitivo, impulsa la economía. ¿Por qué? Porque al incrementar el ingreso, ¿sí?, de los trabajadores, sobre todo esos trabajadores que ganan un salario mínimo, ¿qué es lo que ocurre? Impulsa el consumo. ¿Sí? A mayor ingreso, mayor consumo. Uh-huh. ¿Sí? Mayor demanda, por lo tanto las empresas venden más y las empresas tienden a producir más, y se produce más, genera más empleo. Claro. La economía ha crecido más. A principios de año esperábamos un crecimiento muy bajo, Karina, entre el 1 y 1.5%, y no, va a crecer aproximadamente entre el 3 y el 3.5%. En parte, ¿a qué se debe? A inversiones públicas, inversiones privadas, pero también, y ya ahorita se ha estudiado que un factor que ha impulsado el crecimiento ha sido los incrementos en el salario mínimo. Entonces, hay efectos positivos. Claro, también genera costos a las empresas, sobre todo a las pequeñas empresas. Uh-huh. ¿Sí? Eso sí podría generar ahí costos laborales.
Y bueno, con todo este tema que todavía sigue en debate de la jornada laboral, pues son algunas cosas en las que ha estado en contra. Recordemos que anteriormente también veíamos el tema del aumento de los números de los números de días de vacaciones, que también impactó pues al sector empresarial, que era lo que comentábamos, que entró en vigor en enero del año pasado, ¿verdad? El número de días de vacaciones. Y bueno, han sido cosas que se han ido avanzando, pero pues como siempre el sector también empresarial o el sector económico dice, a ver, o sea, momento, me afecta. Ahorita dábamos una nota precisamente en este tema. La realidad es que pues pareciera que aún con el aumento, pues en el bolsillo o en la economía familiar, pues pareciera que no rinde y no alcanza de todas maneras, ¿no? Marco. Todavía falta, Karina, Uh-huh. Todavía falta. Esto ha sido, son incrementos que se han venido dando, sí, pero todavía, no te creas, todavía nos falta bastante. Por ejemplo, el salario mínimo, si lo comparamos a precios del 2023, el nivel más alto que se ha tenido de salario mínimo fue en 1976, ¿sí? Cuando llegó a estar en 371 pesos. ¿Sí? Entonces, todavía nos falta. Ahorita quedaría en 249 pesos. Uh-huh. ¿Sí? Y la Entonces, zona, recordemos que la zona fronteriza pues tiene otro valor, es otro aumento. no, sí, Uh-huh. la zona fronteriza ya estaría, pero el resto del país todavía nos faltaría, ¿no? Entonces, todavía falta incrementos en el salario para poder alcanzar ese poder adquisitivo. Marco, y para cerrar, ¿en qué rubros se esperan aumentos el próximo año? Que sería así como para irnos preparando y en los próximos días platicaremos también contigo, pues a considerar, como sabemos, la cuesta de enero, que siempre es difícil. Sí, claro. Sí, mira, se viene el tiempo, la época de frío, ¿no? Entonces, ahorita la inflación en los últimos meses ha venido bajando. Sin embargo, cuando se viene el frío, hay que estar pendientes de los precios de los hidrocarburos, sobre todo del gas, ¿no? Si se viene el frío fuerte, podría haber un incremento en el gas, pero eso depende del clima. También podría haber incrementos ahí en productos agropecuarios. ¿Por qué? Porque eso, las heladas afectan a veces a las cosechas, ¿no? Así A es. estos principios de año, Uh-huh. también en lo que es la encuesta de enero hay que estar preparado para el pago de impuestos, ¿no? De bloques prediales y todo eso, ¿no? Entonces, hay que recordar que a principios de año sí es un poco difícil, se eleva un poquito se podría elevar un poco la inflación por el rubro, por el incremento en el precio de estos rubros. Muy bien. Pues bueno, ahí está. Marco, ¿algo más que quieras agregar? No, pues agradecerte, Karina, como siempre, un gran gusto estar contigo. Igual, yo quedo pendiente con varios temas, no hago tantas preguntas porque estoy respetando el espacio y el tiempo para que alcances a hacer la otra entrevista, pero muchísimas gracias por tu aportación y sobre todo por explicarnos un poquito más sobre el incremento del salario del 20% para el próximo año 2024, a partir del 1 de enero de 2024. Marco, un afectuoso abrazo para ti, bendiciones, gracias.